Les consta a los seguidores de este programa que he criticado repetidamente la enciclopedia británica en su versión para uso de latinoamericanos y tercermundistas que estuvo distribuyendo y vendiendo el diario El Comercio aquí entre nosotros. Bueno, pero no todos son desaciertos, pues tiene aciertos también. Por ejemplo, cuando se trata de un personaje, por lo general pone el nombre completo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho en el tomo 19 al ocuparse del novelista Mario Vargas Llosa. Este es el tomo 19. Y entonces por primera vez figura en obras de este tipo, en diccionarios, en enciclopedias o en otras que se ocupen de este célebre nativo de Arequipa. Pone por primera vez el nombre completo, ¿no? ¿Y saben ustedes cómo se llama el señor? Se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, cosa que no sabían, ¿eh? No, yo tampoco sabía, ¿no? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, todo el mundo le dice Mario nomás, ¿no? Todos conocemos al célebre escritor, costumbrista y poeta Leonidas Yerovi, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuál era su nombre completo. Su nombre completo era Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Idua. Y el nombre completo de Manuel González Prada es José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, ¿no? Y si ustedes quieren decir el nombre completo de Camilo José Cela, el escritor español, deberán decir Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco de Jerónimo Cela y Trulloc. Bueno, una acumulación mayor de nombres se aprecia en el caso del compositor mexicano Agustín Lara, pues efectivamente se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón Lara y Aguirre del Pino. Bueno, también larguísimo era el nombre de Pablo Picasso, ¿no? Efectivamente este celebérrimo malagueño se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Bueno, vean, ¿y por qué tantos nombres, no? La costumbre de acumular nombres tiene origen mágico religioso, ¿no? En efecto, de tiempo inmemorial se ha creído que cuanto mayor sea el número de nombres que la persona tenga, tanto mayor será la protección que le dispensen las divinidades, los santos, las vírgenes y demás entidades celestiales, espirituales o fantásticas, ¿no? Claro que con el tiempo esto se va desvirtuando y entonces se asignan nombres que no tienen esta denotación mágico-religiosa, ¿no? Por ejemplo, me voy a circunscribir al caso de Picasso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Picasso, Pablo, ¿no? Es tal vez, como han explicado los entendidos, es tal vez diminutivo, ¿no? En latín, y significa pequeño, Paulus, ¿no? Y en cuanto a Francisco, otro de los nombres en este larguísimo nombre de Picasso, Francisco viene del latín francus, ¿no es cierto? O sea, libre, exento, porque los francos eran los dominadores de la Galia y estaban exentos de pagar tributos, ¿no? Luego, Juan Nepomuceno, por otra parte, ¿no? Aquí sí ya esto se refiere, digamos, a entidades religiosas. Juan Nepomuceno es el nombre de un santo, y María es el nombre de la Virgen, y María de los Remedios es advocación mariana, o denominación complementaria de una divinidad o de un santo, o en este caso de la Virgen, y que se refiere a algún don, alguna merced o algún atributo, como en el caso María de los Remedios, ¿no? Es porque la Virgen tiene el don de la sanación,
¿no? Y entonces remedia los males que tenga, pues, quien le pide que se los remedie, ¿no? Entonces María de los Remedios. Crispiniano es el nombre de un santo. Él y su hermano Crispín, que era también santo, son los patrones de los zapateros, ¿no? Y finalmente, Santísima Trinidad es el nombre de un misterio inefable de la religión católica. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Los peruanos necesitamos más. Necesitamos un país grande y emergente que evolucione con su gente. Necesitamos más. Por eso hoy cambiamos, evolucionamos con la misma filosofía que nos acerca, que nos une, que nos integra. ¿Tú? Ya nos conoces. Estamos donde tú estás, con una nueva pantalla y con el mismo compromiso, con una completa cobertura dedicada a la información y la cultura. Desde hoy somos para ti el canal del Perú. Fuerza que integra a los peruanos. TV Perú. Escritora y periodista, y que ha publicado diversas obras. No tenemos en este caso un tema preciso o un único tema. En el último programa yo la mencioné a propósito de la solitariedad, porque en uno de sus poemarios ella menciona la solitariedad de la mujer, y después de darle la más cordial bienvenida, quisiera comenzar por ahí. He notado que en general el hombre soporta mejor que la mujer la soledad. Y he notado también que en general la mujer no suele practicar la solitariedad. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de contestarte, quería decirte que yo me llamo Marcela María del Carmen. Y quería saber si tu nombre era solamente Marco Aurelio. Sí, solamente. Ah, es el único nombre que tiene. El único, sí. Así, a mí María del Carmen por la Virgen del Carmen. Ah, claro. Pero mi padre se impuso y dijo, no, Marcela. Así es que... no, yo creo que en general es cierto que las mujeres soportan menos la solitariedad o la soledad, pero me parece que en el caso de los hombres, como te comentaba antes, es que no la soportan bien, sino que la disimulan mejor. Creo que para un hombre es muy difícil admitir que se siente solo o que se siente no cómodo con su soledad. Me parece que es eso. Tú no haces el distingo que me parece útil de la persona a la que la han dejado sola, a la que la han abandonado, porque el caso, digamos, de las mujeres es ese. En muchísimos casos he notado, ¿no?, que es la mujer que se siente así muy mal, deprimida, al borde del suicidio, porque la han dejado, ¿no? Pero es muy raro, bueno, hay casos, ¿no?, pero es muy raro que la mujer elija la soledad, o sea, que practique la soledad activa, ¿no?, que en este caso sería la solitariedad. ¿Por qué se sienten tan desasistidas, tan abandonadas las mujeres cuando casi siempre por causa del amor las abandonan? Bueno, estaba leyendo una reciente estadística de los suicidios, en general en el mundo, y en particular en el Perú, donde han aumentado considerablemente en los últimos años, ¿no? Y sobre todo suicidios de adolescentes, que es muy dramático. Y la mayoría de los casos se deben a decepciones amorosas, y esto naturalmente incluye a hombres y mujeres. Entonces, sí creo que los hombres... Conozco muchos casos de hombres que se han suicidado por amor o por decepciones amorosas o por haber sido abandonados, al igual que las mujeres, y que sufren terribles depresiones por la sensación de abandono. Entonces, en este caso no sé si sea más dramático en el caso de las mujeres, sino que en todos los niveles está más explotado el tema de la mujer abandonada, porque culturalmente también se supone que la mujer tiene que tener una pareja, tiene que tener hijos, tiene que tener una familia, y si la mujer no tiene ninguna de esas cosas, socialmente está mal visto. Recién ahora quizás las mujeres que viven solas son más aceptadas y entendidas, y es una práctica que se da mucho. También estoy informada al respecto sobre la gran cantidad de peruanos y peruanas que viven solos, ¿no? Entonces, no sé si es tan así o si es la parte más publicitada, ¿no?, la mujer abandonada. Creo que tiene que ver además, porque la soledad es al menos en términos psicológicos, tiene que ver con la percepción del otro o de los otros. Entonces,
es que cuando el otro, es en relación al otro que me siento abandonado, me siento sola, ¿no? La ausencia del otro tiene que ver con la ausencia, con el abandono, con el desamparo en general. Pero también, y esto, perdón, ¿no crees que hay aquí un elemento cultural importante? Y es que la cultura occidental y cristiana ha dado al ser humano una importancia, una dimensión que otras culturas no le dan, ¿no? Pero imagínate tú la cultura del Islam, por ejemplo, ¿no es cierto? No encomia, pues, así a niveles así delirantes al ser humano, pero la nuestra sí. Entonces, claro, tú llegas a considerar que el otro es carne de tu carne y parte insustituible y que si se va me muero, etcétera. Pero es un rollo occidental y cristiano, ¿no crees? es un rollo occidental, bueno, pero digamos que el mejor ejemplo no es el Islam, porque las mujeres islámicas son casi más o menos el polvo, ¿no? Que no tienen una relación equitativa con los hombres islámicos. Entonces ahí también hay una gran diferencia. Sí, pues los seres humanos, uno de nuestros más grandes defectos es la autoimportancia que nos damos, ¿no? Y cuando en verdad no tenemos ninguna. Entonces, sí, ante la vastedad y la grandeza, por ejemplo, de la naturaleza, no somos absolutamente nada. Es más, es probable que si el planeta o si los planetas resisten el embate de la humanidad, el mundo se va a quedar vacío de nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna importancia. Sí. Como me decía el doctor Fernando Silva Santisteban cuando lo entrevisté, ¿no? Esta especie se va a extinguir. Pero cuando se extinga, no va a pasar absolutamente nada en el universo. No va a pasar inadvertido, ¿no? Es decir, nada. Imagínate de haber sido, pues, o habernos creído el rey de la creación, a eso de que, bueno, te va, desaparece, te extingue. Sí, además somos los que nos estamos encargando de eso. Claro. O sea que no hay forma ya de detener esta maquinaria destructiva que el hombre ha creado. Por más que haya buena voluntad, buenas ideologías, ¿no? Golpes de pecho, pero ya la maquinaria es más grande que nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Entonces hemos creado nuestra propia destrucción. Pasando a otro asunto, yo hace algún tiempo desarrollé en este mismo programa un tema al que titulé un auge que las feministas ni siquiera imaginaron. Y me refería al hecho del auge, de la prosperidad, del boom de la mujer objeto en los últimos 30 años. ¿No? El nuevo feminismo, como sabes muy bien, surgió en la década de 1960, la misma década en que surgió la contracultura. Entonces uno pudo creer que iba a detener, ¿no?, este carácter objetal de la mujer, ¿no? Y aunque es cierto que el feminismo ha hecho una serie de aportes fundamentales y ha dado bienes a la mujer, no ha podido detener porque se ha desbordado y ahora creo que la mujer es más mujer objeto que nunca. ¿Por qué no pudo ser previsto esto? O mejor dicho, para formularte la pregunta de otra manera, ¿qué causas o qué factores han estado aquí en juego para este carácter objetal tan notorio y patente de la mujer hoy en día? Sí, es tremendo, y en eso sí, lamentablemente estoy de acuerdo contigo, porque es dramática la regresión que se ha producido en ese sentido de la mujer objeto, ¿no? Yo no soy feminista, aunque comparto algunos, alguna ideología del feminismo de los 60 que empezó bien. Yo creo que las feministas de su época hicieron lo que tenían que hacer y en verdad se lograron un montón de cosas que ahora lamentablemente han regresionado, entre otras cosas porque creo que, como algunos otros movimientos políticos o culturales, el feminismo necesita reformularse y no lo está haciendo. Entonces, me parece que esta cuestión de la mujer objeto tiene que ver principalmente con la deshumanización. Estamos en un proceso de deshumanización total y pienso que una de las formas de evidenciarlo es esta, ¿no? O sea, no somos personas, sino en la televisión, por ejemplo, es dramático. Pero eso también comprendería al varón, ¿por qué no excluyes?
No, no lo excluyo, pero digamos que principalmente se focaliza en la mujer. O sea, hay una especie de fijación con los traseros y los pechos de las mujeres. O sea, las mujeres ya no son mujeres integrales en ningún tipo de comerciales o propagandas, sino que son simplemente, están compartimentalizadas, como se diría. O sea, son partes de un cuerpo. No son una persona integral. Me acuerdo que yo trabajé en una organización feminista un tiempo y hicimos una campaña porque verdaderamente salió un aviso en un diario local que presentaba la figura de una mujer señalizada como si fueran las partes de un auto. Entonces era el parachoque, los pechos eran los faros, o sea, no, era ya como una vaca, ¿no? Como las partes de una res. Entonces, efectivamente, sí, se ha retrocedido y yo creo que es por este proceso de deshumanización, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, también con el erotismo. Ahora, una observación. Yo mostré aquí, hace algunos meses, un número de la revista Vogue, un número especial, que tenía la friolera de 722 páginas, lo recuerdo perfectamente, de las cuales, si no exagero, 700 eran de avisos. De avisos de todo lo que te puedas imaginar que puede interesar a la mujer, ¿no? De todo. Entonces, menciono esto porque un número equivalente de esa misma revista de hace 25 años, primero, que era más reducido, y segundo, que tenía muchos menos avisos. Entonces, sin dejar de admitir esta deshumanización que mencionas, en esto hay un fabuloso negocio. Porque si no hubiese un fabuloso negocio en hacer operaciones de cirugía estética femenina, ¿no es cierto?, y en hacer liposucciones y 20 cosas más, entonces no habría, ¿no?, esa desvalorización patente, ¿no? Te mencionaba fuera de cámara, por ejemplo, que en estos últimos 15 años o poco más o menos, ¿no?, los medios han fabricado ciertos productos que, sometidos a un examen riguroso y a un estricto control de calidad, no pasarían por la aduana de ninguna manera, y sin embargo pasan por la aduana y son admitidos y tienen fortunas, ¿no? ¿No crees que aquí hay también, y sobre todo, ¿no?, este aspecto del negocio fabuloso? Bueno, es evidente, ¿no? O sea, la teología del mercado, como dice Armando. Creo que esta parte de la deshumanización además se la debemos a los medios. Son una maquinaria de poder que es incontrolable y que maneja el quehacer de las comunidades de una manera notable, ¿no? En prensa es igual. Yo sí, por ejemplo, hay una revista que a mí me gusta mucho que es Gato Pardo, ¿no? Pero los últimos números que he comprado es lo mismo que tú mencionas de Vogue. Es decir, la mitad de la revista son avisos y cada vez hay menos que leer. Entonces, claro, estamos en manos estamos en una cultura mediática absolutamente, y lamentablemente esa cultura mediática está manejada por el mercado, y el mercado, pues ya como bien sabemos, no comparte pues teorías humanistas, ¿no? Bueno, o sea, un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles. Creo que en este asunto de la mujer es siempre importante la visión y la opinión de la mujer, aunque normalmente hablan los varones, ¿no?, en los medios, eso es muy, muy común, pero mi impresión, y yo me incluyo, mi impresión es que nosotros tenemos un alcance limitado, ¿no? Y no tenemos mucha intuición en general, y la mujer sí está mejor dotada en ese sentido, y por lo tanto tiene más alcance, aunque normalmente no lo verbaliza, no lo publica, ¿no? ¿Tú crees eso, Marcela, o no? Yo creo que, bueno, efectivamente es indiscutible que los hombres figuran más en los medios y hablan más y la mayoría un poco muy más mal, lento, ¿no? muy mal. O sea, Muy mal. cualquiera tiene un espacio en televisión y radio. Es lamentable tener que escuchar media hora a un señor que no sabe pues ni dónde está parado.
Yo creo que hemos avanzado las mujeres en ese sentido, es decir, sí tenemos miedo de asumir la palabra, de asumir dones de mando, de asumir algunas responsabilidades políticas. Yo creo que sí tenemos miedo y somos vulnerables cuando nos ponemos en el ojo de la tormenta. Pero sí sé que hay un grupo, es evidente, que hay un grupo importante de mujeres que está concientizando primero esa debilidad o característica y tratando de superarla, porque hay mujeres pues estupendas que tienen un montón de cosas que decir y lo que pasa es que tenemos miedo también porque la palabra de la mujer, te lo digo como escritora, en mi experiencia, o en la experiencia de muchas escritoras que conozco, o periodistas, la palabra de la mujer no se toma en serio. Cuando lo dice un hombre es palabra de Dios, pero cuando lo dice una mujer, bueno, en fin, es una opinión. Entonces está desvalorizada la opinión de la mujer y eso es una cosa terrible, ¿no? Una observación. ¿Cómo explicaría, por ejemplo, que el presidente García haya llamado a varias mujeres y que integren, digamos, los titularatos, ¿no? Bueno, lo felicito, me parece regio. ¿No crees que hay una confianza ahí en lo que puedan hacer las mujeres? Efectivamente hay una confianza y espero que las mujeres que están ahora en el poder, que son bastante, una cuota bastante elevada, se encarguen de demostrar pues que vale la pena, ¿no? Este sería un cambio. Me parece un cambio, me parece un cambio, vamos a ver los resultados, ¿no? O sea, nosotras tenemos que demostrar que efectivamente la democratización de géneros en el poder es positiva, ¿no? Pero te pongo, por ejemplo, ya que estamos en la tele... Es otro ejemplo, justamente de la televisión. ¿Y cómo explicas que sean mujeres, en muchos casos, casi siempre, ¿no?, las que hayan tenido programas de una gran sintonía y que hayan cobrado cifras fabulosas o que cobren cifras fabulosas por hacer su programa, pero mujeres, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que hablábamos antes, ese es un producto de mercado, es un producto, no es que la persona en sí tenga éxito, sino que está creado ese éxito ficticio por el mercado y la venta de un producto a través de la televisión. También han creado la aceptación del público. O sea, el público acepta eso y respalda con su sintonía ese producto, aunque sea malo, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente es así. Ahora, lo que pasa es que como estamos en franca minoría porque no hay la otra oferta, es decir, si hubiera una oferta vasta, si la televisión peruana pudiera tener más programas, llamémoslos culturales o interesantes, o ¿no?, quizá el público podría elegir. Pero acá el público se le echa la culpa, esto es lo que la gente quiere, cuando en realidad esa es una comparación injusta. ¿Entre qué vamos a elegir los espectadores si lo único que se produce en el 99% de los casos es basura? Ahora, Karl Popper, el famoso historiador y estudioso, ha dicho que nunca habrá una verdadera democracia si no se controla la televisión. La televisión, dice Popper, es un poder, y todos los poderes que están en los países organizados tienen que ser controlables. No puede haber un poder que no tenga ningún control, porque eso lleva al caos, lleva pues al completo desorden. Y en los medios, y en la prensa escrita, y en la prensa radial, y en la televisión, no hay control, ¿no? Entonces crean muy fácilmente auditorios o teleaudiencias, o en fin, muchísima gente que termina aceptando eso que van a dar y que de hecho dan, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que sería necesario controlar eso? Me parece difícil, es un tema que se ha discutido mucho, y claro, el control del poder es un tema pues tan vasto como el mundo. Si tú creas un organismo de control, ese organismo en sí va a tener el mismo problema que tienen ahora los dueños de los medios. Es decir, ya sería un poder medio omnipotente, ¿no? O sea, primero que atentaría contra la libertad de expresión, pero hablar de libertad de expresión en la televisión peruana pues es una herejía. Entonces es muy complejo, ¿no? Como diría Alessandro Barico, no tengo una respuesta inteligente para esa pregunta, porque crear un organismo que controle la televisión me parece muy peligroso, ¿no?
Bueno, yo estoy recordando lo que decía don Pedro Beltrán, ¿no? Cuando dirigía el Día de la Prensa. La escuelita de Beltrán. Claro, y él decía, vean, no hay que confundir libertad de prensa con libertad de empresa. Cuando la libertad de prensa pone en peligro los intereses de mi empresa, entonces no hay libertad. No, está bien, ese es transparente, pues. ¿No? Entonces creo que también podemos plantearlo en esos términos. Esto que a ti te parece un problema inmenso y todo, pero es un problema de intereses bien definidos, ¿no? O sea, no es tampoco una nebulosa, no. Voy a decirte, yo me ufano que en los 30 y pico de años que tengo en la televisión nacional en forma interrumpida, ningún programa, nunca, nadie, jamás lo ha auspiciado, ni grande, ni pequeño, ni mediano, jamás. Nadie puede ostentar eso, yo sí. Gran muestra de independencia. No, pero el orden establecido, sí, claro, está bien, pero el orden establecido es torpe, pero no es tan torpe para pues a pisar pues a Enero. No, hasta ahí no llega la torpeza, ¿no? No, pero sí, digamos, ¿no? Vamos a hacer un ensayo ahí, ¿no? De fabulación. Hubiese un auspiciador importante. El auspiciador importante primero reclama tener directa participación en los contenidos, si no ponen en el programa. Exactamente. Y ver qué cosa vas a decir, de qué va a tratar el asunto, a quién vas a mostrar, porque si no, viejo, no, pues, ¿no? Ahora, claro, hay una diferencia, porque cuando tú aceptas eso, entonces, lógicamente, las remuneraciones cambian bruscamente, pero bruscamente, no te vas para arriba, pero hay un costo altísimo, ¿no? Entonces, el juego también es claro, no es tampoco tan misterioso, ¿no? Claro, no es tampoco tan misterioso. Entonces, el hecho de poner, por ejemplo, pues un tribunal del buen gusto, vamos a suponer, ¿no es cierto?, inapelable además, y someter a la consideración de ese tribunal tales y cuales programas, entonces sencillamente esos programas no saldrían nunca, ¿no? Claro. Pero pitearían pues toditos los dueños y todo, dirían que se está vulnerando la libertad de expresión, etc. Es un ciclo vicioso, ¿no? No hay remedio. Claro, y que no hay remedio. Bueno, los remedios o paliativos son programas como el tuyo, por ejemplo, y algunos otros honrosos programas que logran sobrevivir, pues, no produciendo basura, ¿no? Así es. Eso nos da un poquito de esperanza. Y sobre todo también, y eso es importante porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Entre nosotros, embrutecer no es un delito. Entonces tú puedes embrutecer impunemente, no hay ninguna ley que diga, oiga, usted está embruteciendo a la gente, no, deje de hacerlo. La pena de muerte. Claro. Haremos un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles. Esa es otra cosa que también quería yo, antes de preguntar a Marcela, manifestar de paso, ¿no? A veces me dicen, oiga, ¿y por qué no invita a más mujeres o a más varones, ¿no? Para diálogos, pues, realmente fructíferos y provechosos. Yo digo, es que no hay. Y eso también es una realidad, ¿no es cierto? Yo encantado de tener aquí, pues, a gente, digamos, del nivel, ¿no? de una Marcela Robles. No hay, ¿no? Tampoco, digamos, entre los varones abundan los interlocutores, pues, realmente remunerativos, ¿no? Tampoco. Entonces también hay ahí una escasez, porque tú decías antes, pero es que uno busca y no hay, claro, no hay también, pero hay una verdadera escasez. O sea, yo me he puesto a pensar a veces con cuántas mujeres yo he dialogado o puedo dialogar, con 10 o 12. Y entonces tienes después que estar repitiendo, o sea, las mismas invitadas, ¿no? Porque no hay. Y cuando llevas a una persona que de repente es una, pues, erudita y todo, pero ve como interlocutor es cero, ¿no? Entonces, suele ocurrir. Vamos a hacer un programa de búsqueda de talentos. Claro. A ver, ¿quién se anima a venir a dialogar con el doctor de Negri? Bueno, aquí veo que según la academia, seducir es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de esa persona una relación sexual. Eso dice la academia, ¿no? Lipovetsky
manifiesta por eso, y creo que con razón, que entonces no se habla de seducción, sino de sexducción, ¿no? Y entonces la sexducción como factor de provocación y de contracultura también es un fenómeno de los años 60, ¿no? Y que luego se ha ido incrementando. O sea, ¿desde qué época las mujeres comienzan a quitarse los trapos, a mostrarse y a provocar como sea, Álvaro? ¿No? Desde hace 40 años o algo así, ¿no? Ya abiertamente, ¿no? Bueno, pero... ¿Qué hacía? No, pero eso era pues junto digamos, Yo creo que se remonta, pero a la antigüedad. No, ya está demasiado lejana, amiga. No, pero fíjate, lo que quiero manifestar lo siguiente. Para que haya provocación, tiene que haber lo que los biólogos llaman dimorfismo. O sea, aspectos claramente definidos en el macho y en la hembra de la especie, ¿no? Sí, se llama dimorfismo. Dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Entonces, cuando el aspecto, digamos, ¿no?, te hace pues ver que este efectivamente es un macho y este es una... Pero nosotros estamos desde hace ya un buen tiempo en plena despolarización sexual. Entonces acá lo que está cobrando predominio son las formas intermedias de expresión sexual. Eso en primer lugar. No hay una especie cada vez más dimorfa en la cual pueda decir, fíjate, este es un hombre, este es un macho y este es una hembra, una real hembra. No, sino que hay una variedad intersexual notable ahora, ¿no? Uno sabe, pues, ¿no? Como decía Verdaguer, ¿no? Como yo también no sé a qué atenerme, si serán hombres o mujeres. Por eso yo, como eso, tengo una receta infalible. Cuando es así, que no sé, y hay un grupo, entonces yo cuento un chiste colorado, ¿no es cierto? Y entonces los que se ponen rojos son hombres, pues. Bueno. Ay, pero ese es un nivel ya realmente tan precario, ¿no? ¡Qué horror! Sí, bueno, es así, pues. Y entonces, fíjate esto en primer lugar, que esta especie no es cada vez más dimorfa, sino cada vez menos. Y en segundo lugar, que para que la provocación sea eficaz, tiene que haber potencia, tanto masculina cuanto femenina. Y hay cada vez menos potencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor consumo de drogas. Y la droga frente al sexo lo derrota siempre. Y el sexo nunca podrá imponerse a la droga. La droga, por muchas razones que no voy a exponer acá porque sería largo, además no es el tema, ¿no? Se lleva de encuentro y se lo viene llevando de encuentro al sexo desde hace 30 años, ¿no? Si a esto sumas tú el hecho de que desde 1940, como ha demostrado el premio Nobel de Medicina Peter Medway, la inteligencia está disminuyendo en el mundo, ¿no es cierto? Y si está disminuyendo, entonces está aumentando la estupidez, ¿no es cierto? Aunque creo que tú por ahí me dijiste, no, yo creo que ahora la gente más es inteligente, dijiste, creo, ¿no? Bueno, ahí te equivocaste completamente. No dije así. No dijiste, ¿no? Ahora ya te tiras para atrás. Bueno, entonces si tú sumas a esto que está disminuyendo la inteligencia, como de hecho está disminuyendo, entonces el panorama es realmente, pues, para usar un término que le gustaba usar a Valdelomar, ófrico, ¿no? Es una cosa tétrica, ¿no? Tenebrosa, ¿no? ¿Y eso parece alegrarte mucho? No. Pero sabes que lo que trae consigo que hay una multiplicación de los estímulos y una obsolescencia rápida de estos mismos estímulos que tienen que ser reemplazados por otros estímulos más fuertes, porque la gente ya no reacciona, ¿no? Bueno, entonces Burroughs, que fue un famosísimo drogadicto y que ha publicado un libro muy interesante al respecto, decía pues que la humanidad está vegetalizándose, y una humanidad vegetal, ¿no?, es una humanidad impotente, ¿no? Bien, no, lo que te quería manifestar es que vistas así las cosas, ¿crees que hay derecho a ser optimista? Trato de ser absolutamente imparcial, ¿no? Y que no me achaquen eso de que soy catastrofista, pero tampoco creo que tú vayas a ser muy optimista, ¿no? ¿Cuál es la visión femenina de esto? Es que yo debo denunciar que en este programa no hay preguntas, sino amedrantamiento. Ah, bueno. ante esa visión catastrófica es muy difícil. No, pero esa es mi visión, ¿no? Ahora si tú de repente pues el asunto de otra manera. Bueno,
Es una frase ya muy usada, no sé si era Bryce o Ribeiro quien decía, yo soy un optimista informado. Entonces, naturalmente, cualquier persona medianamente informada pues no puede ser muy optimista, porque, como lo hemos conversado al inicio del programa, yo creo que la catástrofe, yo creo que el fin del mundo es mañana a las 6 de la mañana. Así, ¿no? Más o menos. Pero, por ejemplo, en las relaciones eróticas y sexuales, lo que pasa es que las relaciones eróticas se han genitalizado pues desde hace mucho tiempo, y entonces el erotismo es mucho más grande que solo unión pues no de genitales, o sea, y el proceso de seducción de varón y hembra es mucho más grande también y mucho más abarcador que solamente un encuentro sexual, ¿no? La seducción puede ser, qué sé yo, una seducción intelectual, una seducción de otros tipos, ¿no? Sí es cierto que hay una gran pérdida de energía sexual y de potencia sexual. Es alarmante la cantidad de hombres de todas las edades que toman Viagra. Es alarmante. Y no tiene que ver con la edad ni con el estado de depresión, sino simple y llanamente... Viste decir, 28, 30 años están tomando Viagra. Eso es un índice grave de algo. Prefiero, digamos, centrarme en la cuestión erótica sexual que en lo de las drogas, que es un problema muy vasto y que... No, pero yo traía a colación de las drogas simplemente para decirte que el sexo no puede competir con la droga. A eso me refería simplemente. El problema de las drogas es otro problema. Pero sencillamente, en 30 años ha demostrado que no puede competir. La persona que además que está sometida a ese consumo ya no tiene, como decía Sherrington, reflejos protectores. El dolor, el drogadito ya no tiene el dolor ni el aburrimiento. El dolor son reflejos protectores, ¿no? Pero si tú ya no tienes eso porque tienes el metabolismo de la morfina, por ejemplo, te fregaste, pues. Sí, no, el alcohólico, por ejemplo, ¿no? Que tiene severos problemas de erección, y si le ofrecen una copa y una mujer, él va a elegir una copa, ¿no? Dramático. Claro, porque es el metabolismo ya, que no es el propio, ¿no? Sino el metabolismo de la droga. Y creo que, bueno, entonces tu visión necesariamente no puede ser sino una visión a medias optimista, ¿no? O sea, Bryce decía que él era un pesimista que quería que las cosas salgan bien. Así, una especie de un oxímoron. Pero yo sí creo que hay una especie de resistencia. Esa es mi parte optimista, digamos, porque por mi trabajo afortunadamente siempre he tenido contacto con gente joven, y lo que yo veo es precisamente lo que me llena de optimismo, ¿no? Porque veo gente preparada, inteligente, contestataria, que me da esta mínima esperanza para no aventarme, pues ahora ya no se puede uno ni suicidar desde el puente, ¿no? Porque ya han prohibido el acceso. Pero yo sí creo que hay este grupo... No me imagino, Marcela, usted tirándose el freno. Es un poco, no, romanticón. Es un poco elegante. No, sí, no hay romanticón. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volvemos. En este último tramo del camino preguntaré a mi invitada qué libros tiene en preparación o qué piensa publicar en el futuro cercano. Bueno, eso es otra muestra de optimismo, ¿no? Porque publicar poesía en el Perú es más o menos como orar en el desierto. Sí. Pero sí, la vocación del escritor y del poeta es una vocación vital, ¿no? Es contra la muerte, como decía Westphal. Y sí estoy contenta porque a fines de octubre voy a presentar un nuevo poemario que se llama Highway, con un sello relativamente nuevo, pero que está con mucho entusiasmo, que es Solar, que dirige Dante Trujillo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa es una nueva confrontación de mi lenguaje poético. Creo que Jorge Luis Borges, o creo que Octavio Paz, no sé cuál de ellos, creo que Borges, decía que la poesía es un género sumamente difícil porque solo admite la excelencia, decía. Y Alberto Hidalgo, hablando del libelo, decía algo similar, decía, otras cosas admiten la bondad o la maldad. Por ejemplo, una pieza de teatro puede ser buena o mala, pero la calidad es consubstancial al libelo, decía. Y un libelo tiene que ser bueno, porque si es malo no es libelo, es un amontonamiento de groserías y de vulgaridades que lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Esto me ha llevado a mí a sostener, y lo he dicho acá varias veces, y lo mismo con respecto a la cuentística, ¿no?, que un poemario que tenga un 10% de bondad me parece que ha justificado, ¿no?, su publicación. Yo un día comentaba un poemario de una conocida poeta y dije esto, que sí había encontrado pues un 10% y que por lo tanto me parecía que estaba bien, ¿no? Estaba recordando que decía Cortázar, cuando publicaba 10 o 12 cuentos, decía, bueno, si hay uno o dos, bueno, pues es suficiente, no pretendo que haya más, ¿eh? ¿Tú eres tan exigente? Bueno, yo quisiera hacerlo, ¿no? Quisiera hacerlo. Lo que pasa es que sí creo que en todo conjunto, a nivel general, siempre hay cosas pues mejores y cosas no tan mejores, ¿no? Y le pasa a los grandes autores, ¿no? Le pasa a los grandes autores. Pero en poesía es más delicado, ¿no? Es más delicado. Yo lo que tengo es que no sé si es simplemente una característica, no quiero emitir un juicio de valor sobre la misma, pero lo que tengo es una especie de falta de pudor para publicar. O sea, hay autores que eligen ser más prolijos, trabajar mucho más el poemario antes de publicarlo, y claro, eligen ese camino, ¿no? Para mí, cuando yo siento que un libro está debidamente terminado y completado, que ya no hay nada más que yo pueda agregar a ese libro ni mejorarlo, me gusta publicarlo. En el último programa yo mencionaba, a propósito de Hidalgo, que él, como otros tantos creadores, y creo que les ocurre a todos los creadores, ¿no?, fue víctima de hacer las cosas en algún momento después de un ciclo de 15 años aproximadamente, que es el ciclo de elevación, ¿no?, y de verdadera creación en cualquier creador. Después de eso, el creador se limita a copiarse a sí mismo, entonces comienza a hacer las cosas con receta. Por ejemplo, Hipóliten, que ha estudiado el punto, decía, esto se aprecia claramente en Miguel Ángel, en otros monstruos, ¿no? Todos los grandes, había un momento en que después comenzaron a hacer las cosas con receta, entonces ya no creaban, ya producían así en serie, ¿no? Ya eran una industria a pedido. No, eso ocurre en la poesía, esto ocurre en la cuentística, en la novelística, en todas partes, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Felizmente no. Yo me acuerdo que un gran poeta español cuyo nombre se me escapa, pero me impactó mucho, leí hace algunos años una entrevista. En ese entonces él tenía 45 años y hacía tiempo que no publicaba. Entonces en la entrevista decía que la poesía era para los jóvenes y me pareció terrible. Y dije, Dios mío, mi carrera poética ha terminado, mi vocación ya murió. Incluso creo haber escuchado a Antonio Cisneros decir una cosa parecida, ¿no? Pero ahora hemos visto que recientemente ha publicado. Yo creo que así como empecé tarde a escribir y a asumir mi vocación poética, lírica, es un lenguaje que en mi caso ha ido creciendo. Entonces todavía estoy muy lejos de repetir nada de lo que he escrito, menos mal, ¿no? Sí, en ese sentido me siento plena, sí. Entonces que estás así en plena gestación y, ¿no?, y en un feliz alumbramiento, ¿no? Sí. Claro. Eso es lo que decía, recuerdo, creo que decía un autor español hablando de un diccionario ideológico de don Julio Casares, decía, concebido con amor, gestado con paciencia y alumbrado con exaltación, ¿no? Qué rico. Claro, es que es todo un proceso largo y un parto a veces difícil, ¿no? Baudelaire hablaba de los partos de su locura, ¿no? Entonces no es que también era una cosa tan simple como decir, bueno, ya terminé, aquí va, ¿no? No, hay todo un caudal de sufrimiento útil. La creación no es un lugar feliz. No, es muy doloroso. Sí. En el último programa, con eso concluimos, yo distinguía entre el sufrimiento útil y el sufrimiento inútil, que es el sufrimiento que sufre la mayor parte de la gente, ¿no? Así como la gente decía, ama estúpidamente, ¿no? Así también odia estúpidamente, ¿no? Innecesariamente, inútilmente, ¿no? Y sufre igual, ¿no? Pero ¿tú estás de acuerdo que hay un sufrimiento que hace mejor a la persona? Absolutamente. Sí. Uy, no, el dolor es un gran maestro. Sí. Claro. No, es que siempre en esta civilización que es antidolor, ¿no? Huye del dolor, ¿no? Analgésicos, barbitúricos, sedantes, todos no quieren sufrir un dolor físico, ¿no? No quieren. Y esto es muy característico en Occidente, ¿no? En cambio, en otras culturas
no buscan ese sufrimiento porque los va a templar, ¿no? Entonces, y creo que los hará mejores. Bien, ha sido pues la voz y presencia y una verdadera complacencia, no salió rimado, dialogar en esta ocasión una vez más, ¿no? Por una primera vez que la entrevisto con Marcela Robles. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.